Y aquí estamos en vivo por la pantalla de News este jueves 27 de noviembre de 2025. Los números del día, vamos, primero de ellos. 800 millones de dólares es el monto que va a invertir la India para desarrollar imanes a partir de tierras raras. Importante me parece este dato, que si yo te lo digo así te puede parecer lejano, abstracto, difícil de entender, pero acá lo que hay que entender es que una de las grandes potencias del mundo, que es la India, decide a través de esta inversión meterse de lleno en una de las competencias geopolíticas y tecnológicas que se viene, que es la competencia por los minerales críticos para el desarrollo de tecnología y sobre todo de tecnología asociada a la defensa. ¿Qué son las tierras raras? Son minerales que, mejor dicho, es un grupo de minerales, de elementos químicos que están de forma natural en la Tierra, que son muy utilizados por sus propiedades para distintos elementos de la industria tecnológica. Te diría casi toda la cadena de la industria tecnológica. Y los imanes son una de las funciones más importantes que utilizan. En este rubro, China tiene casi un monopolio. Es un país que tiene yacimientos muy importantes y además ha desarrollado plantas procesadoras que permiten eso que es un mineral, convertirlo en un insumo tecnológico. Bueno, lo que estamos viendo es que hoy Trump tiene una obsesión para que Estados Unidos gane terreno en este campo, pero también aparece la India entonces ahora como otro jugador fuerte. Atención, porque muchos países latinoamericanos tienen tierras raras, es un mercado cada vez más importante, es algo que hay que ver cada vez con más detalle, con una mirada estratégica. Segundo número del día. 690 elefantes africanos de bosque. Estamos hablando de un resultado de un nuevo censo que se hizo aplicando distintos métodos estadísticos de análisis a partir de ADN que muestra, y esto me parece que es el dato más importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en las últimas décadas con muchas especies, específicamente el elefante del bosque africano, que han estado en peligro, que han visto cómo se reducía sistemáticamente el número de especímenes. Bueno, este dato indica un crecimiento en los últimos años del 16% en la cantidad de ejemplares identificados en África. Importante este dato, insisto, pensando en la preservación de una especie pero tan significativa, más allá de lo que tiene que ver exclusivamente con el campo de la conservación animal, sino inclusive, la verdad es que el elefante tiene hasta una importancia simbólica para muchísimos países y hasta te diría para la propia historia de la humanidad, por eso es un dato positivo. Nos metemos con las caras de este jueves. Primera cara, Rafael Mariano Grossi, el argentino que quiere ser secretario general de las Naciones Unidas. Esto no es una novedad. La novedad es que ayer oficialmente el gobierno argentino, el gobierno de Javier Milei, presentó su candidatura para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo oficializó Pablo Quirno, el canciller argentino, a través del mensaje que ves aquí. Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de las Naciones Unidas. Rafael Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica desde hace ya 6 años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional. Estas herramientas son esenciales para ejercer el cargo de secretario general en el actual escenario internacional que está marcado por nuevos desafíos en un momento en que a 80 años de su fundación la Organización de las Naciones Unidas necesita consolidar reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional. Claramente, este momento de la ONU, que es el momento más crítico de su historia, en sus 80 años, no hay duda de ello, porque es un momento donde hay muchos gobiernos que están cuestionando fuertemente el multilateralismo, que están reivindicando las acciones bilaterales o en todo caso las acciones que deciden realizar muchas veces por la fuerza los propios gobiernos y los propios presidentes. En ese contexto la ONU atraviesa una crisis fenomenal, sobre todo porque además se fue convirtiendo en una organización pensada para satisfacerse a sí misma
y a la castita, al grupito de burócratas que vive en torno al sistema de Naciones Unidas desde hace muchos años en todo el mundo. Si me apurás un poquito, Antonio Guterres, el actual secretario general, es un poco la encarnación de eso. La verdad es que hoy necesitas un equilibrista, alguien que sepa actuar en situaciones de riesgo. Y Grossi, sin duda, en su rol como director del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha demostrado que da la talla, porque le tocó dirigir el Organismo Internacional de Energía Atómica en el momento de mayor tensión nuclear desde el final de la Guerra Fría, con todos los países o las grandes potencias nucleares tratando de invertir nuevamente en armamento nuclear, con amenazas de ataque nuclear que eran impensables antes, bueno, hoy sobre la mesa, y sobre todo a partir de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania, tensiones con plantas nucleares, sobre todo la de Zaporizhia, que es la central nuclear más grande de Europa, a la que Grossi ha ido en varias oportunidades, por la cual Grossi se reunió con Zelensky en varias oportunidades, por la cual Grossi se reunió con Putin en el Kremlin en varias ocasiones. Digo, es alguien que ha demostrado temple para moverse en ese terreno muy complejo, muy sinuoso. Por eso, sin dudas, muchos lo ven como un candidato firme para ser el secretario general de las Naciones Unidas. Va a haber que esperar igual varios meses para conocer el resultado de la elección. Segunda cara del día. Friedrich Merz, hablábamos hace un ratito del canciller alemán, esto en relación a las cosas que había dicho Diosdado Cabello sobre el embajador alemán en Venezuela. Vamos a hablar de otra cosa, de otra razón por la cual Merz es hoy la cara del día, y es otra polémica de un canciller al que le gusta muchas veces meterse en polémicas discursivas, que es provocativo, que le gusta de alguna forma, bueno, a veces decir cosas que sabe que van a herir sus susceptibilidades, pero que las dice a propósito para generar una reacción e instalar temas. Te cuento un par de antecedentes y ahora te voy a la de ahora. Ya había dicho en su momento, pregúntenle había dicho que los inmigrantes ilegales afectaban el paisaje urbano, y cuando le preguntaron por qué, dijo, pregúntenle a sus hijas, ¿no? Sugiriendo varias cosas. Al regreso de un viaje en Brasil, de un viaje por Brasil, dijo, bueno, yo estuve en Brasil y la verdad cuando le pregunté a los periodistas alemanes si había alguno que quería quedarse viviendo allí, ninguno levantó la mano. Evidentemente nosotros tenemos un gran país como es Alemania y a nadie le interesaría quedarse en Brasil. Bueno, escuchá lo que dice ahora de Angola, por donde estuvo haciendo una visita reciente. Dinkelvollkorn und unsere Rakete, das ist mit einem Rotweinsauerteig. Also was man im deutschen Brot hat, merkt man immer, wenn man im Ausland ist. Das höre ich sehr, sehr oft, ja. Gestern Morgen Dürfen wir gerne in probieren. Luanda am Frühstücksbuffet habe ich gesucht, wo ist ein ordentliches Stück Brot. Und ganz gefunden. Das glaube ich. Ja. Ayer en el buffet de desayuno en Luanda, la capital de Angola, buscaba un buen pedazo de pan, no pudo encontrar uno solo, ¿no? Y Merz debe haber ido al mejor hotel de la capital de Angola, imagínate vos. Bueno, polémico Merz, pero con un discurso claro. Y los tres mensajes que te estoy diciendo, este del pan, lo que te dije antes de la comparación con Brasil, lo que te conté del discurso contra los inmigrantes, el mismo eje. Mostrarse como alguien que defiende el orgullo nacional alemán, claramente para contener el avance de la AfD, de la Alternativa para Alemania, que precisamente quiere nutrirse justamente de ese orgullo alemán que ven herido por mucha política que muchos creen woke desde hace muchos años en Alemania.